Tema 3. Principios básicos en el matrimonio. Martes 5 de mayo. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. El texto clave de hoy lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 24, y dice así: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 24. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Esta semana del hogar, que para muchos de nosotros, los de matrimonios ya avanzada, nos hace recordar muchas cosas, de las cuales inclusive al principio de nuestra vida matrimonial no tomábamos en cuenta. Hoy, los matrimonios maduros también están meditando sobre estas cuestiones matrimoniales. Y los matrimonios jóvenes, que es algo muy importante para la vida de nuestra iglesia, deben también recapacitar y reflexionar en estas meditaciones. Hoy, martes 5, en esta bonita tarde, nos proponemos escudriñar tanto las Escrituras como aquellas reflexiones que algunos estudiosos han manifestado por el bien nuestro y en general de nuestra iglesia. Una iglesia sana, una iglesia fortalecida y sobre todo fundamentada en un matrimonio como un pacto divino. El matrimonio es una institución, y así hasta los gobiernos lo enuncian como una institución, como la célula de la sociedad. Nosotros le agregamos que es una institución creada por Dios. Esta institución creada es la base de toda sociedad y es base también de nuestras iglesias. Dios es el autor, Él lo regula con su santa palabra. Así, de esa manera, ha establecido principios estructurales. ¿Para qué? Para su buen funcionamiento. Estos principios regirán y harán más placentero y exitoso cada matrimonio. En una sociedad cambiante, en donde ya el matrimonio se ofrece de tal manera que lo usamos como si fuera un producto desechable. Ahora, tristemente vemos que inclusive dentro de la misma sociedad cristiana, escuchamos comentarios como aquel que dice: mira, hija, ponte a estudiar, trabaja, porque quién sabe quién te irá a tocar de marido. Y a los hijos también. No se deja de aconsejar que se prepare, aprenda las cosas del hogar, porque quién sabe qué esposa le vaya a tocar. Lamentablemente seguimos escuchando esas expresiones, hermanos, donde denota la falta de confianza en nuestro Dios, el no reconocer sus promesas, porque por algo nuestro Dios nos da promesas para que nosotros confiemos, porque todo lo que Dios hace
es bueno. Y no se diga otros hechos que suceden tristemente en nuestras sociedades que atentan directamente al matrimonio. El matrimonio, institución creada por Dios. El matrimonio, un pacto divino que hacemos con nuestro Dios. Hermanos, urge volver a los principios estructurales del matrimonio. Vamos a ver algunos de ellos pensando en que cada uno de ellos tiene una gran verdad y sobre todo establecimiento bíblico. Y de ellos pues, vamos a ver 5 aspectos, 5 principios, 5 temas fundamentales en la unidad matrimonial. El primero de ellos, Dios es el autor del matrimonio. Es el primero y es el que no debemos olvidar, porque este principio proporciona fortaleza, solidez al matrimonio. Un matrimonio no es un arreglo humano. No fue diseñado ni planeado por el hombre. Génesis 1:22 nos dice: y Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Vio el hombre solo, lo vio intranquilo, y Dios le proveyó en su soledad, Génesis 2:18, una mujer. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Planeó crear una compañera, una mujer para su vida. Entonces, Él estableció, instituyó, ordenó, tiene autoridad para regularlo. Ninguna autoridad o capricho debe regularlo o eliminarlo. Solo Dios y su palabra son las normas para hacerlo. No debemos hacer concesiones o prohibiciones si no lo dice la Escritura. No nos atrevamos, hermanos, sobre todo mis queridos hermanos jóvenes, a pensar que Dios no tiene buenos gustos y por eso ustedes prefieren a ese muchacho o a esa muchacha. Porque Dios por algo nos invita a no unirnos en yugo desigual. No te unas en yugo desigual. Sin embargo, Dios lo ha permitido, pero nosotros debemos siempre afrontar las consecuencias. Y así tenemos muchos problemas matrimoniales debido principalmente a que no esperamos, no confiamos en nuestro Dios y esperábamos nuestra pareja ideal, traída por nuestro Dios. Pero para todo hay solución. La Biblia ahí nos lo dice. Al que desobedece, nuevamente nuestro Dios nos invita a volver al redil, a reconocer su error
y cambiar. Todos aquellos que se acercan contritos y humillados a nuestro Dios son escuchados. El segundo principio es una relación independiente de los padres. Una relación independiente de los padres. Si no fuera así, hermanos, existirían muchos más problemas. Sobre todo, cuando no hemos podido cortarnos el cordón umbilical y ponemos en el lugar que Dios le asignó a su cónyuge y a la familia otras personas. No le damos el lugar que le corresponde a nuestra esposa o a nuestro esposo. Por ejemplo, debemos nosotros independizarnos de diferentes aspectos de nuestros padres. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quizá el texto podemos pensar que se dirige al hombre por ser la cabeza, pero no excluye a la mujer. En el Salmo 45:1 también lo podemos encontrar. Debemos cortar el cordón umbilical. No es sano seguir dependiendo de nuestros padres, por muy buenas personas que sean, por muy buenos hermanos cristianos que sean. No es sano. No es también, ¿verdad?, posible que haya más de una cabeza. Y en una familia debe haber una cabeza. Dejar a sus padres no es abandonarlos, no es olvidarse de ellos, porque parte de nuestro compromiso para Dios es el cuidarlos a ellos y de seguirnos relacionando sin demasiada intromisión. Debemos también nosotros independizarnos de manera económica, dejar de depender de ellos económicamente. En la creación, Dios creó un hombre, no creó un niño, no creó un adolescente, le asignó un trabajo. Sin ayuda idónea, creó una mujer con mandato de procrear. Este hombre ya tenía trabajo, donde vivir y sabía trabajar. De ahí nosotros inferimos que un hombre que trabaja ya puede casarse y está apto para tener hijos. Como padres, nosotros permitamos que ellos asuman su responsabilidad para su madurez. Y en un matrimonio también debe ser independiente en la toma de decisiones. Como padres, podemos nosotros ser consejeros, siempre y cuando seamos requeridos. Velamos por nuestros hijos, pero no debemos entrometernos si no nos lo piden. Solo cuando veamos una situación peligrosa y con mucha precaución, podríamos hacerlo. Los matrimonios como pareja deben aprender a tomar decisiones propias, pensando en el bien de su familia
y no porque mi papá o mi mamá me lo dijo. Debemos aprender a madurar emocionalmente. Ya no tienen que acudir a ellos, ya tienen su compañera o su compañero. Y la independencia física, también agreguémosla. Aprender a tener madurez emocional y madurez física. Ya no dependemos de nuestros padres. Como esposos debemos y sabrán valerse por sí mismos. Y cuando vengan los hijos, cuidarán de ellos. Para la gloria de Dios. Aunado también a una independencia hogareña, que ese aspecto muchas veces causa controversia, pues no es tan fácil a veces cortar el cordón umbilical y deciden vivir con los papás un tiempo momentáneo, pero ese tiempo a veces se extiende demasiado. Por cultura, en nuestro país sobre todo, que es un país muy fortalecido familiarmente, o por no dejarlos ir, como padres a veces les ofrecemos ese lugar, les acondicionamos un lugar y vemos a veces casas donde viven varias familias y caray, hay varias cabezas de familia y esta situación evita que los nuevos matrimonios maduren y se hagan responsables de sí mismos. Hay intromisiones más frecuentes en todo. Dice un refrán popular, el casado casa quiere. No importa si sea grande o sea chica, pero solos, y así aprenderán a madurar juntos. El tercer principio es una relación para toda la vida. Es un principio de permanencia hasta que la muerte nos separe. Qué difícil a veces se nos pone cuando queremos nosotros explicarles a nuestros hijos, a jóvenes, de que es una relación para toda la vida, porque actualmente se nos vende una idea que se hacen matrimonios por conveniencia, por sentimentalismo, y ahora lo que se ha dado en llamar matrimonios en el mismo sexo. Entonces, se trata de probar, de experimentar, a ver si funciona. Si no, nos divorciamos y ya. Tan fácil que es el separarse ya, en dividir un matrimonio, en destruir un matrimonio. Hablando nosotros de las leyes humanas. Para Dios, un matrimonio no es para probar si funciona o no. Es un pacto, es un compromiso para toda la vida. Nuevamente, repito el versículo 24 de Génesis 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es para toda la vida. Eso significa ser una sola carne. En el hebreo, unirse es para toda la vida. Mateo 19, 5 y 6. Y ponemos un ejemplo coloquial. ¿Conocen ustedes un tablón de triplay? El triplay trenzado está bien pegadito. Nosotros decimos, vamos a quitarle una de las capas. Pues no vamos a poder hacerlo sin que alguna de las dos se dañe. Así es en el divorcio.
así es en la separación. Los dos saldrán dañados. Por eso, cuando en el cuarto principio, que el matrimonio es monógamo y que muchos podrían alegar, como antes sí se permitía muchas esposas. Salomón nos lo ponen de ejemplo seguido, pero en el plan original, en la creación, Dios trajo al hombre una sola mujer. Después permitió esa poligamia, pero con consecuencias. Sigamos leyendo en el libro de los Reyes qué sucedió a Salomón y a su reinado. El haberse unido a tantas mujeres fue causa de la depravación de su reino, de la degradación de su reino, de su caída. De ese pecado decayó el reino de Salomón. Su corazón fue desviado hacia otros dioses. Así también en el matrimonio, al no aceptar el principio de monogamia, corremos también el riesgo. Vamos a lastimarnos. Dios nunca permitió el divorcio. Y si acaso fue el hombre el que lo hizo, a Dios nunca le agradó. Quizá, corrigiendo, Dios lo permitió, pero nunca lo aceptó. Nunca fue de su agrado, porque veía en nuestro futuro las consecuencias que nos lastimaría, y Dios todo lo que ha hecho ha sido bueno, y sus recomendaciones son para nuestro bien. Por último, el quinto principio es una relación íntima, que muchas veces ese tema a nosotros nos causa inquietud, pero este principio de la relación íntima es un principio que embellece el matrimonio, la intimidad. En Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Era una intimidad intensa, profunda y significativa, no solo del sexo como pareja, sino emocional. Había comunicación, confianza, sin secretos ni mentiras. Como conclusión, queridos hermanos, el matrimonio es una institución de Dios. Él fija los principios para guiarlo y para vivirlo plenamente, no por principios sociales o filosóficos, sino por los estructurales. Así garantiza el éxito y habrá una gran bendición. Los invito a orar. Bendito Dios, gracias, gracias Señor, porque sabemos que tú procuras lo bueno para nosotros, Señor. Y en este momento que hemos escudriñado tu escritura, conocido tu palabra, Señor, queremos aplicarlo a nuestras vidas. Permite que así sea y que cada matrimonio de nuestra iglesia se vea fortalecido sabiendo que tú eres nuestro guía. Hemos convenido, Señor,
de venirnos a ti, de unirnos en matrimonio, de recibir tu bendición. Ahora, permítenos, Señor, ofrecerte nuestro hogar. Te invitamos a nuestras casas para que tú nos digas, Señor, cómo debemos seguir viviendo plenamente, para así tener el éxito en nuestros matrimonios, ser el ejemplo para nuestra sociedad, vivir plenamente nuestra unión y sobre todo, seguir siendo bendecidos por ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz hogar donde el amor inunda todo en dulce paz, se goza allí grato solaz bajo su techo abrigador. Mas tal hogar del cielo es trasunto fiel para el mortal, y se hallará si el buen Jesús se rinde el alma ante sus pies. Feliz hogar donde Jesús preside en el lugar de honor, por su presencia es clara luz que impide sombra de terror. No habrá más duelo ni aflicción, solo virtud y amor al bien, y así el hogar será un Edén, si Cristo es Rey del corazón. Ven a mi hogar, Señor Jesús, y reine allí tu tierno amor. En mis temores el valor, en mis tinieblas la luz. Y cuando de la tentación azote fiero el huracán, que mi alma encuentre con afán en ti, mi Dios, su salvación. Feliz hogar do vivo yo con mi Jesús en comunión, así mi angustia y mi aflicción por su poder ya terminó. Y aunque las pruebas sin cesar a mis umbrales estarán, de mi mansión no lograrán la fe en Jesús jamás quitar. Para recordar algunos puntos del tema que vimos el día de hoy, contestamos las siguientes preguntas. Como pregunta número 1 dice, ¿por qué solo Dios debe regular el matrimonio? Respuesta: porque Dios es quien lo estableció, instituyó y ordenó el matrimonio. Pregunta 2. ¿Por qué es básica la independencia de los padres en el área económica? Es para que asuman responsabilidades en los hijos. 3. ¿Cuáles problemas surgen al no independizarse de los padres? Respuesta: dependencia económica, dependencia en las decisiones, dependencia física, dependencia hogareña. 4. ¿Por qué no debemos aceptar la poligamia en el matrimonio? Porque no está en el plan perfecto de Dios. 5. ¿Por qué es válido hablar de la permanencia del matrimonio? Porque es una relación para toda la vida hasta que la muerte los separe.